habíamos visto hasta ahora se llama inhibición aferente. Una neurona inhibe a la otra, ¿ya? Pero también a nivel de la médula espinal hay mecanismos de inhibición por retroalimentación negativa. ¿A qué se refiere esto? En la médula espinal tenemos esta neurona motora. Esta neurona motora presenta un axón, ¿sí? Pero vamos a ver que este axón presenta una colateral. Cuando se genera un potencial de acción, el potencial de acción no solamente viaja a través del axón principal, sino que a través de esta colateral hace sinapsis con esta interneurona inhibitoria. Como van a leer ustedes, a nivel de la médula espinal recibe el nombre de interneurona de Reicha. Y esta interneurona inhibidora lo que hace es inhibir a la neurona donde se originó el potencial de acción, ¿ya? A este mecanismo se llama inhibición por retroalimentación negativa, es decir, la misma neurona que genera el potencial de acción se inhibe. Y hay otro mecanismo que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte ya quizás motora, que ocurre a nivel de la corteza cerebelosa, que se llama la inhibición por retroalimentación anterógrada. Aquí lo vamos a ver más adelante. Hay fibras excitatorias, fibras mucosas, fibras paralelas que llegan al cerebelo, ¿no? Y si bien produce una estimulación de las células en canasta, estas van a inhibir a la célula de Purkinje. Esto solamente para que les quede idea, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos corteza cerebelosa, ¿ya? Ya lo hemos visto, hablar sobre la unión neuromuscular, que hemos ya mencionado, es una forma especial de sinapsis química, ¿no es cierto?, que ocurre entre un botón terminal, ¿sí?, y una fibra muscular estriada, ¿sí? Es una estructura especializada. Un botón terminal termina a nivel de esta fibra muscular estriada. Y aquí vemos cómo en el lugar donde se une el botón terminal, la fibra muscular estriada presenta una depresión, ¿no es cierto?, junto a hendiduras en donde se encuentran principalmente los receptores de tipo nicotínico, ¿sí? Toda esta estructura, botón terminal, placa motora terminal, recibe el nombre de unión neuromuscular. Y en el siguiente dibujo vemos los fenómenos que tienen lugar. Ya hemos visto cómo se genera un potencial de acción, cómo este potencial de acción viaja a través del axón hasta el botón terminal. Cuando llega al botón terminal, esta despolarización lo que va a producir es la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, el aumento del calcio intracelular, lo que favorece la exocitosis con la liberación de la acetilcolina. Recuerden que el neurotransmisor que se libera a nivel de la unión neuromuscular es la acetilcolina. Y en las hendiduras de la placa motora terminal van a estar estos receptores para la acetilcolina. Son receptores colinérgicos, nicotínicos, que como ya les mencioné son canales de sodio dependientes de ligando. O sea, realmente el receptor nicotínico es un canal de sodio que cuando se une la acetilcolina se abre, entra el sodio en grandes cantidades produciendo una despolarización de la fibra muscular estriada, y por mecanismos que ustedes ya saben que han llevado anteriormente, todos los fenómenos que originan la contracción muscular, ¿ya? Ahora, a nivel de las fibras musculares lisas y las fibras musculares cardíacas, no existe la unión neuromuscular, o sea, no hay una sinapsis especializada. Lo que tiene lugar a nivel de la fibra muscular lisa y el músculo cardíaco es un tipo especial de sinapsis que se llama sinapsis al paso. ¿En qué consiste una sinapsis al paso? Que esta fibra nerviosa autónoma, sea del sistema parasimpático, sea del sistema simpático, cada fibra terminal no termina en una sola fibra muscular, sino que da inervación a varias fibras musculares lisas, ¿no? Eso se llama sinapsis al paso. Y vemos que cada cierto trecho, o cada cierta distancia, estas fibras terminales presentan estas dilataciones que se llaman varicosidades. Y dentro de las varicosidades vamos a encontrar estas vesículas de secreción, que son las que contienen, ¿no es cierto?, los neurotransmisores. Esta sinapsis al paso también se da en el tejido muscular cardíaco.
Y cuando tocamos el tema de la hipersensibilidad por denervación, recordar que cuando hay la lesión de un axón, ¿sí?, lo que se produce es el fenómeno de degeneración valeriana. ¿Alguien recuerda qué es la degeneración valeriana? Doctora, ¿qué era la degeneración valeriana? ¿Qué era la degeneración valeriana? Cuando habíamos visto en la primera clase, ¿no? Doctor, ¿qué era la degeneración valeriana? De lentes, doctor. ¿Qué era la degeneración valeriana? Habíamos visto todo el proceso de transporte axoplásmico, ¿cierto? Y que para mantener la integridad del axón era necesaria su continuidad con el soma, o cuerpo de la neurona. Cuando había una sección, ¿no es cierto?, la parte del axón distal a la lesión se degeneraba, ¿no? Y los botones terminales desaparecían. Eso se llamaba degeneración valeriana, ¿no? Y se alteraba la conducción del impulso nervioso. Pero asimismo, a nivel del cuerpo de la neurona había cambios. El cuerpo de la neurona aumentaba, ¿sí? Había un proceso de cromatólisis o fragmentación del retículo endoplásmico, ¿sí?, y el núcleo se hacía mucho más extenso, ¿no? Ahora, cuando hay una lesión de la fibra nerviosa, se forman brotes regeneradores, es decir, se van a formar brotes en la parte proximal al axón que buscan, ¿no es cierto?, restaurar la conexión del axón con el efector, en este caso el músculo. Sin embargo, este proceso se ve interferido por la presencia de cicatrices, ¿no es cierto?, o tejido ístico a nivel del sitio de la lesión. Y eso explica por qué cuando vean ustedes una lesión, un traumatismo vértebro-medular, por ejemplo un accidente de tránsito y la persona tiene sección de la médula espinal, generalmente queda parapléjica para toda la vida, ¿no?, porque no se puede restaurar esta continuidad del axón con los músculos, ¿ya? La hipersensibilidad por denervación se refiere a que cuando ocurre la lesión de esta fibra nerviosa, ¿sí?, y va en regeneración, en este caso el músculo se vuelve más sensible a la acción de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque cuando hay una denervación, los receptores nicotínicos en condiciones normales solamente se expresan a nivel de la unión neuromuscular, se van a expresar a lo largo de toda la fibra muscular externa. Y las fibras musculares lisas también tienen hipersensibilidad por denervación, ¿sí? Pero en el caso del sistema simpático, ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema simpático? Doctora, el principal neurotransmisor... Doctora, ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema simpático? A ver, explícanos eso. ¿Cómo es? ¿Quiénes son del grupo del doctor Luis? Levanten la mano. Uno, a ver, Ames. Ya. ¿Cómo es la neurotransmisión a nivel, en qué difiere una cosa? ¿Qué es el sistema nervioso somático y qué es el sistema nervioso autónomo? Eso debe tener claro, ¿no? Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El autónomo es el que por sí solo, voluntario. Ya, regula las funciones viscerales, o sea, el sistema nervioso autónomo regula la homeostasis, ¿no es cierto?, a través del sistema parasimpático, que regula la función visceral, la secreción glandular, y también por el simpático nos prepara para las situaciones de estrés, ¿no? Nos afronta a afrontar situaciones, pero no de estrés emocional, ¿no?, sino una enfermedad, de repente una pelea. Perfecto. ¿Y el sistema nervioso somático? Creo que tiene que tenerlo claro, ¿no? Doctor, el sistema nervioso somático, ¿qué es el sistema nervioso somático? La doctora que está ahí frente, mirando. Sí. Usted llevó neuroanatomía, por lo menos, este es el sistema nervioso somático, la doctora ya dijo viene el autónomo. ¿Y el somático? ¿Qué han hecho en la práctica? Ames, ¿el somático qué era? Son las fibras sensoriales, ¿no es cierto?, que llevan información a la médula para hacer contacto con las neuronas motoras, que son las que dan inervación al músculo estriado, ¿no es cierto? Ese es el sistema nervioso somático. ¿Y en qué se diferencia? Que el sistema nervioso somático, ustedes van a encontrar la neurona del asta anterior que emite su axón hacia el músculo.
Pero en el sistema nervioso autónomo es distinto. Hay una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Sí? Tanto en el sistema simpático como parasimpático, la preganglionar secreta acetilcolina. ¿No es cierto? Y en el sistema simpático, la post solamente en qué casos? No. Solamente para determinados casos. También secreta acetilcolina. Lo van a revisar. ¿No? Bien. En el caso de la fibra visceral, cuando hay una hipersensibilidad para las catecolaminas, no se produce por una mayor expresión de receptores, sino por una menor recaptación de receptores. En resumen, cuando hay una lesión de la fibra nerviosa, la fibra muscular estriada o lisa se vuelve más sensible al neurotransmisor, ya sea por una menor recaptación del neurotransmisor a nivel de la placa motora o de la sinapsis al paso, ya sea por una mayor expresión de receptores. ¿Ya? Bien. Esa parte, ahora vamos a pasar a lo que es la transmisión somatosensitiva. Bien, vamos a hablar de la neurotransmisión somatosensitiva, ¿no? Tacto, dolor y temperatura. ¿A quién le pregunto? A ver. Doctora, ¿qué sentidos conoces? ¿Cuáles son los sentidos que conoces? ¿Perdón? Tacto, gusto, visión, olfato y audición, ¿no es cierto? Pero lo que nos enseñan tradicionalmente son los sentidos que llevan a la conciencia, ¿no? ¿Sí? Hay receptores sensitivos que llevan sensaciones o información que no llega a la conciencia. Un ejemplo, por ejemplo, son los usos musculares. Los usos musculares, como vamos a ver más adelante, son propioceptores, o sea, llevan información sobre la ubicación de los segmentos corporales en el espacio y no llegan a la conciencia, muchas veces, en base a la actividad refleja. Ahora, los receptores sensitivos vienen a ser, como le hemos dicho más de una vez, transductores, o sea, van a transformar las distintas formas de energía en un potencial de acción. Y ahora pregunto, ¿qué forma de energías conoces, doctor? ¿Qué forma de energías conoces? Esas preguntas son básicas, ¿verdad? No son una... me está que busca ahí desesperado. ¿Qué forma de energía conoces? Una, otra. Doctores. Doctora, ¿qué tipo de energías conoces? Mecánica es una, ¿no es cierto? Química, térmica, electromagnética. ¿Sí? Son formas de energía. Entonces, los receptores sensitivos, como vamos a ver, son transductores que van a transformar las distintas formas de energía en un potencial de acción, que es un impulso eléctrico. Porque como ya hemos visto, el lenguaje del sistema nervioso es solamente impulsos eléctricos, ¿no? Y vamos a ver que hay una clasificación. Estos son los objetivos que le voy a pasar al delegado cuando vean las diapositivas. Y esta, por ejemplo, no ve, es una tabla o un cuadro bastante simplificado de los receptores sensitivos que podemos encontrar, ¿no? Digo bastante simplificado porque, por ejemplo, vemos que los receptores visuales, ¿no?, son los conos y los bastones. Pero cuando vemos la parte de visión, vamos a ver que hay hasta 3 tipos de conos, ¿no es cierto? Cada uno sensible, ¿no es cierto?, a una determinada longitud de onda que hace que nosotros podamos percibir los colores primarios, ¿sí? Y cuando veamos la parte del gusto, que son quimioreceptores, es decir, responden a estímulos químicos, vamos a ver que
los botones gustativos responden hasta 5 tipos de sabores. ¿Qué tipo de sabor conoce, doctora? Date la oportunidad. Agrio. ¿Qué más? ¿Cuál me dijo ella? Salado, dulce, agrio, ácido y umami. ¿No es cierto? Bien. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los mecanorreceptores cutáneos, ¿no es cierto? Que son los receptores que van a responder a estímulos mecánicos como la presión, tacto y vibración. Y ustedes ya saben, ¿no es cierto?, cuáles son estos mecanorreceptores cutáneos: corpúsculos de Meissner, células de Merkel, corpúsculos de Pacini y terminaciones de Rufino. ¿Ya? El cual nos dice que los mecanorreceptores cutáneos, a diferencia de los nociceptores y de los termorreceptores, son órganos sensitivos. ¿Qué son los órganos sensitivos? Son terminaciones nerviosas que se asocian a células de origen no neural. Pueden ser, por ejemplo, células que producen colágeno. Entonces vemos como el corpúsculo de Pacini es una terminación nerviosa dendrítica, ¿sí?, con tejido de colágeno que da un aspecto de célula. Hablamos de órganos sensitivos. A diferencia de los nociceptores, que son receptores que van a responder a estímulos lesivos o potencialmente lesivos, y a los termorreceptores, que son los que responden al calor y al frío. No, esas son terminaciones nerviosas libres, no se asocian a otro tipo de nervios. Y vemos acá que los nervios sensitivos que provienen de estos mecanorreceptores son las fibras mielinizadas a alfa y a beta. Fibras mielinizadas de mayor diámetro, que son las encargadas de la conducción. ¿Preguntas hasta ahí? Al menos queda claro, ¿no es cierto?, cuáles son los mecanorreceptores cutáneos. Responden presión, tacto, vibración. Ahora vamos a hablar de los nociceptores y los termorreceptores. También son receptores cutáneos. Ojo, estamos hablando de receptores cutáneos. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de sensibilidad somática. Y tenemos que los nociceptores y los termorreceptores, a diferencia de los mecanorreceptores, son terminaciones nerviosas libres. ¿Sí? Tenemos entonces estos tipos de nociceptores térmicos, que responden al calor y al frío lesivo, que es muy diferente al calor y el frío inocuo; mecánicos, que responden a una presión constante, como puede ser un elemento cortante; químicos, como son las sustancias irritantes; y estímulos polimodales, ¿no es cierto?, que es una combinación de varios. Los impulsos que se originan en los nociceptores viajan a través de dos tipos de fibras: las fibras A delta, ¿no es cierto?, que en el neurotransmisor es el glutamato, que se encarga del primer dolor rápido o epicrítico; y las fibras C, que son fibras amiglínicas de conducción lenta, que liberan principalmente glutamato y sustancia P, y que se encargan del dolor tardío, lento o protopático. El dolor epicrítico es el que te da el aspecto discriminativo del dolor. Ese es el primer dolor que te da localización e intensidad, ¿sí? Mientras que el dolor protopático es esa sensación difusa, molesta, sorda, que perdura por más tiempo, ¿no? Bien, seguimos con los nociceptores. Aquí vemos diferentes tipos de nociceptores. Las abreviaturas dan una idea, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, viene a ser el conducto del receptador del potencial transitorio de tipo valinoide, ¿no es cierto?, que son nociceptores que responden a estímulos químicos nocivos o al calor lesivo, ¿no? Tenemos también los conductos del potencial del receptor transitorio de tipo glicol, que responden al frío lesivo. Tenemos receptores colinérgicos que responden a estímulos mecánicos lesivos. No lo pueden repasar, pero me interesa saber dónde están ubicados estos nociceptores.
porque acá quiero que se ubiquen, porque si no se ubican, estamos perdidos. Doctor, ¿dónde se ubican los nociceptores? La piel, zona cutánea. En la piel. ¿Estás de acuerdo con el doctor? ¿Están en la piel? Sí, dice. ¿Qué dices tú, doctor? ¿Estás de acuerdo? En el epitelio. Yo veo la piel, veo los folículos pilosos, pero más que en la piel me parece que están en contacto con la piel, ¿no? Entonces, ¿dónde están ubicados realmente los nociceptores? Un espacio subdérmico. ¿Ah? Un espacio subdérmico. ¿Eso a quién pertenece? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿De quién? No, pero ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Esa terminación dendrítica, esa terminación nerviosa, ¿a quién le pertenece? Las células sensibles a una célula sensible. ¿Ya? ¿Pero a quién? Ya, a una neurona. ¿Dónde está ubicada esa neurona sensitiva? Si está en contacto con la piel. ¿Qué dice Sames? ¿Dónde está ubicada esa neurona sensitiva? La primera neurona sensitiva, ¿dónde está ubicada? ¿Ah? No. Cuando hablamos de pérdida neuronal estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Cuando habíamos hablado de las primeras clases, habíamos hablado de la neurona pseudo-unipolar. ¿Dónde se ubicaba la neurona pseudo-unipolar? En el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Acuérdense siempre. Adelantando. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la transmisión somatosensitiva. Estamos hablando principalmente de qué sensaciones, doctora. ¿Qué sensaciones estamos hablando? ¿Qué sensaciones estamos hablando? Dolor, ¿qué más? Temperatura, ¿qué más? Tacto, presión, vibración. Y más adelante, propiocepción, lo vemos en otro tema. ¿Ya? Entonces, las vías, lo que siempre era, se ha llevado neuroanatomía. Yo digo, doctores, lo básico que debe quedar es: las vías sensitivas son aferentes y las vías motoras son eferentes. ¿A qué nos referimos cuando decimos aferente? Que las fibras sensitivas son aferentes. ¿Qué entiendes tú por eso? Eso es aferente y eferente. ¿Estás de acuerdo? Porque dice el doctor que es aferente cuando hablamos. Las fibras sensitivas son aferentes y las motoras son eferentes. Todos son reglas, todos son principios. ¿Ah? Si no te acuerdas los principios, es fácil. Aferente significa que van de la aferente, son sensitivas, tienen que llevar información de la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Ingresan por la raíz dorsal. Y las fibras motoras son eferentes, pues, porque van del sistema nervioso central hacia el músculo. Ya siempre acordarse eso. Entonces, cuando hablamos de las vías sensitivas, dolor, temperatura, tacto, presión, la primera neurona siempre se va a encontrar en el ganglio dorsal. Y es esta neurona pseudo-unipolar. ¿Por qué se llama neurona pseudo-unipolar? ¿Qué se haya manifestado? Porque tiene un axón que se bifurca. ¿Ya? Una parte constituye las terminaciones dendríticas. O sea, este axón se bifurca y luego presenta ramas que actúan como dendritas. O sea, esta sería la parte que está en contacto con la piel. ¿Sí? Y otra parte de esta bifurcación actúa como axón, estos son los terminales axónicos. Esta se dirige hacia la médula espinal. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando hablamos de los nociceptores, estamos a este nivel.
¿Sí? Queda claro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay diferentes receptores que actúan frente a estímulos lesivos, pero también hay receptores que producen dolor que van a responder a mediadores inflamatorios. Tenemos los receptores a la bradicinina, receptores prostanoides a las prostaglandinas y los receptores de interleucinas a las citocinas. ¿Ya? Estos son los termorreceptores. ¿Ya? Los receptores al frío inocuo se ubican en las terminaciones dendríticas de las fibras A delta y la fibra C, en tanto que los receptores al calor inocuo se localizan en las fibras C. ¿Ya? Los puntos sensibles al frío son 4 a 10 veces más numerosos que los sensibles al calor. El umbral para la activación de los receptores al calor es 30 grados y aumenta su velocidad de descarga a medida que la temperatura de la piel se incrementa a 46 grados centígrados. Los receptores al frío están inactivos a temperaturas de 40 grados centígrados, pero luego aumentan constantemente su velocidad de descarga conforme la temperatura de la piel necesita casi 24 grados. A medida que disminuye más la temperatura de la piel, la frecuencia, y eso lo vamos a ver cuando vemos codificación sensitiva a continuación, la frecuencia de descarga de los receptores al frío se reduce hasta que la temperatura llega a 10 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura se desactiva el frío, se desactiva y el frío se constituye un anestésico local eficaz. ¿Ya? Una cosa, hemos visto los mecanorreceptores cutáneos, ¿no es cierto? Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini. No confundan mecanorreceptores cutáneos con nocireceptores mecánicos. Y no confundan los termorreceptores al frío y al calor inocuo con los nocireceptores térmicos. Son completamente distintos, ya no confundir. ¿Ya? Esa es la idea principal. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de cómo se generan impulsos en los receptores cutáneos. ¿Ya? La forma como los receptores cutáneos generan impulsos es bastante variada, pero quizá la que más ha sido estudiada por su tamaño y por su accesibilidad son los corpúsculos de Pacini, ¿no? Como visto, son terminaciones libres rodeadas de tejido de colágeno que le da el aspecto de una cebolla, y aquí tenemos el primer nódulo de Rabiel del extremo dendrítico, de donde el potencial generador va a llegar, si llega a nivel de activación, generar un potencial de acción. Entonces, el dibujo de acá que quiere demostrar que es: yo ejerzo un estímulo, la presión, sobre el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini está lleno de canales de sodio que son susceptibles a la distorsión, o sea, aprietas y se van abriendo más canales. Entonces vemos cómo al aumentar la magnitud del estímulo se producen, ¿no es cierto?, despolarizaciones, ¿sí?, en el corpúsculo de Pacini, que deberían ser como potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no es cierto?, porque esto es una despolarización, ¿no? Despolarización, y si fuera hacia abajo sería hiperpolarización. Entonces acá no se produce el fenómeno de todo nada, sino que la magnitud del potencial, ¿no es cierto?, la magnitud del potencial generador es proporcional a la intensidad del estímulo. Respuesta del potencial es graduado. Voy aumentando la magnitud de la intensidad del estímulo, va aumentando el potencial generador. Ahora, si el estímulo alcanza los más 10 milivoltios, se alcanza el nivel de activación a nivel del primer nódulo de Rabiel y se genera un potencial de acción. Se genera el potencial de acción, ¿cierto?, y de ahí la neurona se comienza a repolarizar. Y si la intensidad del estímulo perdura, ¿no es cierto?, lo suficiente para alcanzar el nivel de activación, una vez que la neurona se ha repolarizado, se vuelve a presentar otro potencial de acción y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia de los potenciales de acción es proporcional a la magnitud del estímulo aplicado. Quizás eso lo vamos a ver acá, mejor explicado. Este viene a ser, esta es una neurona pseudounipolar, ¿no es cierto? Esta viene a ser sus terminaciones dendríticas que están en contacto con la fibra. ¿Sí? Aquí puede haber corpúsculo de Pacini. Acá hay una sonda de vidrio, está ejerciendo presión. Acá se está representando la presión. Ustedes ven lo que pasa
cuando la presión aumenta, ¿no? Acá está en 60 milímetros de mercurio, aumenta más, aumenta quizás a 100, aumenta a 120 y a 160. Miren, a medida que aumenta la magnitud del estímulo, aumenta también la frecuencia de los potenciales de acción. Ya, eso es lo que quiero decir. Y vamos a retroceder ahora a lo que se conoce como codificación sensitiva. Y seguro lo van a hacer también en la parte práctica con los otros. ¿Ya? La codificación sensitiva, se refiere a que los sistemas sensitivos pueden convertir un estímulo en una sensación conocida. ¿Sí? Y generalmente, ¿sí?, los sistemas sensitivos codifican 4 tipos de atributos del estímulo. Uno viene a ser la modalidad, que es el tipo de energía permitida por el estímulo. ¿Sí? Estamos hablando de corpúsculos de Pacini, doctor. ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Mecánica, ¿no es cierto? Entonces la modalidad es mecánica. Para el tacto, la modalidad es mecánica, porque es el tipo de energía permitida por el estímulo. Pero si hablamos de la modalidad, también vamos a hablar de los estímulos adecuados. ¿A qué se refiere estímulo adecuado? Que los receptores sensitivos no solamente pueden responder a un tipo de estímulo, ¿sí? Los conos y bastones que participan en la visión responden a una energía electromagnética, que es la luz. Pero los bastones y los conos también pueden responder a una energía mecánica, que es la presión. Tú presionando los ojos puedes estimular los conos y bastones, pero no es el estímulo adecuado. ¿Por qué? Porque hablamos de estímulo adecuado porque el umbral que necesita la luz para activarlos es mucho menor que el umbral que necesita la presión para activarlos. Entonces, como el umbral para la luz es mucho menor que el estímulo, que el umbral que necesitamos mediante la presión, decimos que el estímulo adecuado para los conos y bastones viene a ser la luz. ¿Ya? Luego hablamos de la ubicación. La ubicación es la distribución espacial o el lugar donde se da el estímulo. Pero para hablar de ubicación, vamos a hablar primero de unidades sensitivas. ¿Alguien tiene una idea de qué es una unidad sensitiva? Una unidad sensitiva es esto. Esta es una unidad sensitiva. ¿A qué se refiere la unidad sensitiva? A la neurona del ganglio de la raíz dorsal con todas sus terminaciones dendríticas. Esa es la unidad sensitiva. ¿No es cierto? No está en contacto con la piel. ¿Sí? Entonces, el lugar donde tú al aplicar un estímulo, ¿sí?, entras en contacto estimulas a una unidad sensitiva porque entras en contacto con alguna de sus terminaciones, eso es lo que recibe el nombre de campo receptivo, ¿no? Ese es el campo receptivo. Es el lugar donde la aplicación de un estímulo puede producir la respuesta de una unidad sensitiva. Claro, o sea, tú tienes la neurona, tienes sus terminaciones que terminan en la piel. Entonces, si tú colocas un pelito y tocas una de las terminaciones, produces una respuesta. Eso se llama campo receptivo. Pero lógicamente tú ves un corpúsculo de Meissner, tiene sus terminaciones juntitas, ¿no es cierto? Su campo receptivo es pequeño, a comparación de las terminaciones de Ruffini, ¿no es cierto?, que tienen sus terminaciones más separadas. Es un campo receptivo más amplio. Pero el hecho de tener un campo receptivo más pequeño te da una mejor discriminación, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se refiere el fenómeno de inhibición lateral? Que cuando tú estimulas una unidad sensitiva en su campo receptivo, ¿sí?, las neuronas que tienen sus terminaciones nerviosas alrededor del campo receptivo de la neurona estimulada se inhiben. ¿Para qué? Para lograr una mejor discriminación del estímulo. Se apaga, no transmite. Entonces, tú logras una mayor discriminación. Eso se llama inhibición lateral. Estimulo el campo receptivo de una neurona y las que tienen sus terminaciones nerviosas alrededor del campo receptivo de la neurona estimulada se inhiben. ¿Para qué? Para lograr una mejor discriminación. ¿Ya? La intensidad
se refiere a qué? A la frecuencia, ¿no es cierto? A la amplitud de la respuesta. ¿Sí? Vemos, ¿no? A mayor magnitud del estímulo, mayores potenciales de acción. ¿Ya? Y la duración se refiere al periodo que ocurre desde el inicio del estímulo hasta su final. Miren, cuando vemos el tema de la intensidad, y hemos dicho que es la amplitud de la respuesta, vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a ver el corpúsculo de Meitner y las células de Merck. Y abajo vemos un estímulo. O sea, en ambos el estímulo tiene la misma intensidad, la misma altura y tiene la misma duración. O sea, el estímulo es el mismo. Pero vemos que ante el mismo estímulo, ¿sí?, la frecuencia de la amplitud de la respuesta en el corpúsculo de Meitner, si tú mantienes el estímulo, va desapareciendo, ¿no? Deja de descargar. ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende? Estos son potenciales de acción. Esto es eso. Lo que ocurre, ¿no? Lo que hemos dicho. Aumento, aplico un estímulo y a medida que aumento la presión, la magnitud aumenta más la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Sí? Pero vemos que si nosotros mantenemos el estímulo en forma constante, o sea, llego a 180 y lo mantengo, ¿sí?, hay receptores que sufren un proceso de adaptación, ¿no? O sea, yo llego a 180 y lo mantengo y vemos cómo hay algunos receptores que dejan de descargar, ¿no? Se adaptan, se llama un periodo de adaptación, y otros siguen descargando. Hablamos de una adaptación rápida, una adaptación lenta. Hablamos de receptores fásicos de adaptación rápida o hablamos de receptores tónicos de adaptación lenta. ¿Eso qué implicancias tiene? ¿Tendrá importancia? Sí, sí tiene importancia. Por ejemplo, aquí, atrás, a ver. Doctora, estás con el inicio. Aquí, si hablamos de nociceptores, ¿te conviene que sean de adaptación rápida o de adaptación lenta? ¿Qué es un nociceptor? ¿Qué entiendes por nociceptor? ¿Qué hemos dicho en la regla de un nociceptor? ¿Qué es un nociceptor? Regla de no, pero tienes acá. ¿Ah? ¿Qué es un nociceptor? Una definición que nos acabamos de decir ahorita. Son receptores que responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. Como dije hace un ratito, no se están atendiendo. Entonces pregunto, doctora, ¿te conviene que sea de adaptación rápida o adaptación lenta? Para las dos, para cambiar. Un nociceptor, dice la doctora, se estimula. O sea, son receptores que responden a estímulos lesivos. ¿Tendría que ser de adaptación rápida o adaptación lenta? Rápida. ¿Sí? Ya, entonces, esos receptores que responden al dolor tienen que ser de adaptación rápida. Entonces yo le agarro a la doctora, le clavo un cuchillo y se mantiene el cuchillo y ya no va a sentir dolor, ¿no? Pues se adapta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? No, si es una adaptación rápida, dice, yo aplico un estímulo, lo mantengo y si mantengo el estímulo deja de descargar. O sea, un nociceptor sería que yo a la doctora le clavo el cuchillo y no me preocupo, porque si le sigo lo mantengo, a los 10 segundos la doctora ya no me duele, ya lo vamos a ver que sería una carta de un cuchillo clavado y seguir tranquila. No creo, ¿no? A mí me conviene que los nociceptores sean ¿qué cosa? Receptores de adaptación lenta, ¿no es cierto? Que mientras dure el estímulo sigan descargando, que ella dejen de descargar cuando le quito el cuchillo, ¿no? ¿Sí? Claro. Y los propioceptores, doctora, esos usos musculares, esos que te envían información al cerebro sobre cómo es la posición de tus elementos corporales en el espacio, ¿tienen que ser de adaptación rápida o adaptación lenta? De adaptación rápida. ¿Ya? O sea, tú pones la cabeza así y en un momento el cerebro no sabe que tu cabeza está colgando. No, tiene que ser de adaptación lenta, porque tiene que estar llevando información constantemente de la posición de tus elementos corporales. Si tú me dices, ¿no es cierto?, cuáles serían receptores de adaptación rápida, por ejemplo, yo diría que podrían ser los receptores táctiles de los glúteos, ¿no? Porque
si no, no toleraría mucho la posición sentada, ¿no? O sea, diga, si fuera de adaptación, pero ¿qué pasa? Como son de adaptación rápida, estás sentada, te mantienes sentada y en un momento dejas de escalar. Y eso te permite estar más tiempo sentada, ¿no? Para cada, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre dolor y nocicepción. ¿Ya? Van a leer qué es dolor y qué es nocicepción. Les doy un minuto y ahí a uno le voy a preguntar que a ver qué entendió. Lo que estamos hablando ahorita de cómo estimulamos receptores sensitivos y la pregunta que se producen es nocicepción. Nosotros estamos hablando de los receptores. ¿Ya? Entonces siempre tener en consideración esa diferencia. Ahora, ¿alguien sabe lo que es la hiperalgesia y la alonidia? Me debe saber. ¿Qué era la hiperalgesia y qué era la alonidia? ¿No te acuerdas? Sí, ¿qué era la hiperalgesia y la alonidia? La hiperalgesia es cuando tenemos un umbral del dolor. Y la hiperalgesia no más es cuando el umbral del dolor es como que nos duele más de lo normal, cualquier tipo de dolor. Y la alonidia es el umbral del dolor es más bajo, entonces una caricia duele y duele. Pero la idea. Claro, o sea, la hiperalgesia viene a ser el dolor exacerbado ante un estímulo lesivo, ¿no es cierto? De todas maneras, ¿sí? Es un dolor exacerbado. Y la alonidia, como dice el doctor, viene a ser el dolor que se presenta ante un estímulo que normalmente es inocuo, ¿no? Como por ejemplo cuando te vas a la playa, te quemas, se disipela fuerte, te tiras una ducha fría que normalmente no te producía dolor, te duele. ¿Ya? Entonces, la hiperalgesia y la alonidia acompañan al dolor. Y estas serían las causas, ¿no? Primero te dice que hay una sensibilización de terminaciones nerviosas, luego que hay cambios fenotípicos, luego que hay aumento de expresión del conducto de sodio, formación de brotes y activación de las células de la microflora. ¿Sí? Bien, antes de eso, creo que para hacerlo necesario, voy a pasar esta parte de acá, ¿ya? Aquí. Esta realmente no son solamente la vía de la columna dorsal, estas son las vías de la transmisión neurosomatosensitivo. Entonces, si nos acordamos de tacto, presión, temperatura, dolor, nos vamos a acordar de dos vías siempre, ¿ya? La vía espinotalámico anterolateral y la vía del cordón posterior o lentisco medial. La vía espinotalámico anterolateral es una vía que conduce dolor y temperatura. La vía del cordón posterior conduce tacto, presión, vibración y propiocepción. ¿Ya? Ahora, las vías sensitivas, como ven ustedes, siempre son ascendentes, ¿no? Son aferentes y ascendentes de la periferia hacia el sistema nervioso central para llegar a la corteza. Estas dos vías son las principales, para que se acuerden mejor. Las vías sensitivas siempre están constituidas con fines didácticos por tres neuronas. En ambas vías, la primera neurona siempre va a estar en el ganglio de la raíz dorsal, siempre. Y la tercera neurona, que es la que se proyecta a la corteza cerebral sensitiva, siempre va a estar en el tálamo. ¿Está claro, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Doctora, ¿dónde decimos que siempre está en las vías sensitivas? ¿Dónde está la tercera neurona siempre? ¿Dónde está la tercera neurona siempre en las vías sensitivas? ¿Dónde está la tercera neurona en las vías sensitivas? ¿Dónde? 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 ¿En dónde está? Tálamo. ¿Ya? Entonces, ¿quién sea? Siempre la primera neurona está en el ganglio dorsal y la tercera siempre está en el tálamo. Lo que va a variar
es la posición de la segunda neurona. Que en las vías de temperatura y dolor siempre la segunda neurona va a estar en el asta dorsal, acá. Y de acá su axón se va a difusar al lado contralateral y va a ascender por el cordón anterolateral, como hemos dicho, hasta donde está el tálamo. Y la tercera neurona del tálamo se conecta a la corteza somatosensitiva primaria, que está en la circunvolución postcentral o parietal ascendente, como quieran decir. ¿Ya? Mientras que las vías del cordón posterior, ¿sí?, estas ingresan, no se difusan al comienzo, sino que por el cordón posterior van directo hacia donde está el cuerpo de la segunda neurona. En la vía del cordón posterior, que lleva vibración, tacto, propriocepción, las segundas neuronas sensitivas están en el núcleo gracilis circundiforme, otro le dice polinuclear, y de ahí se difusan hacia el lado contralateral para formar el hemisco medial y ascender hasta donde está la tercera neurona sensitiva a nivel del tálamo, y de ahí se proyecta hacia la corteza. Hasta ahí quedamos. ¿Ya? Deben acordarse. Primera neurona, cambio dorsal. Tercera neurona tálamo, lo que varía la posición de la segunda neurona. Hasta dorsal, en la vía de la temperatura y el dolor. Núcleo de Golgi-Burdach a nivel, cuando hablamos de propiocepción, táctil y impresión. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales ocurre la hiperalgesia y la anomia. O sea, ¿por qué un estímulo que normalmente no me produce dolor me lo va a producir? Y es solamente un recuento, si lo hemos hecho, de lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí vemos una lesión. Hay destrucción de tejido. Jenny me va a responder, a ver doctora, ¿tú por qué crees que hay sustancias que puedan aumentar la sensibilidad de la fibra nerviosa? O sea, hacerla un estímulo de menor intensidad puede estimular a esta neurona de la vía dolorosa. Y es un recuerdo que lo hago más fácil. Cuando hay una lesión, hay destrucción de células, ¿no es cierto? Y el principal catión intracelular, ¿quién es? Potasio. Entonces, bajo esta situación, en esa zona de la lesión, las concentraciones de potasio extracelular van a ser más que el intracelular. ¿Qué conlleva eso? ¿Por qué cambia el potencial de membrana de recurso? Ya, y eso que conlleva. Entonces, ¿qué va a pasar con el si tienes potasio, que es un catión, qué va a pasar con el potencial de membrana? Ya, y se vuelve menos electronegativo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque está a nivel de activación, ¿no es cierto? Entonces es un estímulo menor intensidad para que se active y se produzca el dolor. Entonces, esa sensibilización a la terminación nerviosa se produce por eso, porque estas sustancias, al unirse a sus receptores, van a modificar la permeabilidad del área. ¿Ya? El potasio, o sea, acumula potasio, como dice afuera, ya no sale, esta es la terminación nerviosa, esta es la neurona, no sale el potasio, el potencial de membrana se hace menos electronegativo, ¿no? Pasa de cuánto, de menos 70 a cuánto, más 30, no digo, ¿cuál es el nivel de activación de la neurona? El valor por el cual tú vas a tener un potencial de acción. El potencial de gran reposo es menos 70. El nivel de activación ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Menos 55. Entonces, al tener cationes, ya no estará en menos 70, va a estar en menos 60. Entonces necesitas un estímulo más pequeño para poder su activación. ¿Ya? Los cambios fenotípicos se refieren a qué? A
a que se liberan neurotrofinas, como puede ser el factor de crecimiento nervioso, y eso hace que neuronas que conducen, por ejemplo, impulsos táctiles, se conviertan en neuronas que conducen dolor. ¿Ya? Luego dice que hay un aumento de la expresión de conductos de sodio, dependiente de tetrodotoxina, se expresan más canales de sodio. Si se expresan más canales de sodio, se genera un potencial de acción más prolongado, hay formación de brotes. Hemos visto, cuando hay una lesión, se van a lesionar tanto fibras que conducen dolor como que conducen información táctil, ¿no es cierto? Supongamos que esta es una neurona de la vía del tacto, ¿no es cierto? Se lesiona. Normalmente, esta primera neurona que lleva sensaciones del tacto, doctor, ¿con quién debería hacer sinapsis? Por lo que hemos dicho hace un ratito. ¿Con quién debería hacer sinapsis? Si estás hablando de la vía del tacto y la primera neurona está en el ganglio dorsal, ¿dónde está la segunda neurona? ¿Dónde está la segunda neurona? Segunda neurona. Ya está. Se van a tener que hacerlo con la doctora Ramírez, de hecho, rato. En la vía del tacto, la segunda neurona está en el núcleo de Golgi pulgar. O sea, otra vez. ¿Cierto? Entonces, claro, si fuera la vía del tacto, esta neurona tendría su axón, ingresaría por acá y subiría hasta por acá, ¿no? Hasta el núcleo de Golgi pulgar. Pero muchas veces se lesionan también en las fibras del tacto. Y esos brotes regeneradores que quieren seguir hacia acá arriba, ¿sí? No lo hacen, sino que llegan a hacer sinapsis con la neurona del asta dorsal, que es de la vía del dolor, ¿no es cierto? De modo que estímulos táctiles, ¿sí?, pueden estimular a esta neurona del asta dorsal y producir dolor. Nosotros los mecanismos, brotes. Y otros son la activación de las células de la microglía. ¿Cuáles eran las células de la microglía, doctora? ¿Cuáles eran las células de la microglía? Lo hemos hecho, ¿eh? ¿Ah? Bueno. ¿Qué eran las células? Eso, me están hablando de las células de la macroglía. ¿Qué eran las células de la microglía? ¿Qué eran? Básicamente son macrófagos. Macrófagos, ¿no es cierto? Que liberan sustancias inflamatorias, ¿no es cierto? Todos estos mecanismos que hemos visto son las causas de la perpetuación del dolor. ¿Por qué un dolor se puede hacer crónico? ¿No? ¿Por qué la causa de la hiperalgesia y la atonía? ¿Ya? Vamos a ponerle punche, ¿eh? Bien, hasta ahora hemos hablado del dolor somático, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del dolor profundo o dolor visceral y el dolor referido. Y todos sabemos que el dolor profundo tiene características distintas al dolor somático. No es igual el dolor visceral que el dolor muscular, ¿no? El dolor profundo o dolor visceral generalmente es difuso, mal localizado, sordo, ¿no?, acompañado de síntomas autonómicos, o sea, existen náuseas, vómitos. ¿Por qué el dolor visceral es difuso? Primero, las vísceras no tienen propioceptores. Segundo, tienen nociceptores pero en escasa cantidad. O sea, a diferencia de las estructuras somáticas que tienen bastantes nociceptores, las vísceras lo tienen más dispersos.
¿no? Igual que sus termorreceptores. Por eso el dolor de la víscera es poco localizado, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en una aplicación práctica cuando vean la parte de la apendicitis aguda. ¿Alguien ha tenido apendicitis acá? ¿Nadie ha tenido apendicitis aguda? Los pacientes con apendicitis aguda, las primeras 24 horas te comienzan que tienen indigestión. Te dicen, doctor, me siento mal, algo me ha quedado pesado, dicen, claro. No sé, me molesta, sí, pero es un dolor que ellos no te pueden precisar, ¿no? Por eso muchas veces lo mandan a la casa, ¿no? En la emergencia, ¿no? Pero a medida que pasan las horas, es poco localizado porque el dolor tiene lugar en el apéndice, que es una víscera que tiene pocos nociceptores, ya están estimulados, pero tiene pocos. Pero a medida que el proceso inflamatorio, estos mediadores se van extendiendo a la serosa, al peritoneo, ¿no es cierto? ¿Qué era el peritoneo? ¿Recuerdan? ¿Qué era el peritoneo, doctor? Ya, salga la cara por el grupo. ¿Qué era el peritoneo? Es la membrana que cubre las vísceras. ¿Y qué más? Podemos tener diferentes tipos de peritoneo también que pueden causar. Bueno, el peritoneo tiene Hay uno visceral y uno parietal, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, cuando el proceso inflamatorio se extiende al peritoneo parietal, que es el que está en contacto con la piel, que es rico, ¿no es cierto?, en nociceptores, es cuando el proceso se va localizando en la fosa ilíaca derecha y que hace el diagnóstico. ¿Ya? Es una implicación. Ahora, cuando hablamos de dolor visceral, tenemos que hablar de dolor referido. O sea, vamos a ver que cuando el dolor en una víscera es intenso, ¿sí?, el paciente te va a expresar el dolor en una estructura somática. Y lo más característico es el dolor del corazón, ¿no es cierto? El paciente te va a referir un dolor en el brazo izquierdo. Y eso tiene implicancias, ¿no? Saber nosotros desde el punto de vista clínico dónde un dolor que se origina, a qué estructura somática se puede irradiar un dolor visceral. Entonces, lo que te van a decir es que el dolor referido, ¿sí?, no es estereotípico. O sea, por ejemplo, el dolor del corazón no siempre se va a presentar en el brazo izquierdo. Hay pacientes que van a decir que les duele, por ejemplo, la mandíbula. O sea, no es estereotípico, no es siempre lo mismo, pero no es al azar. ¿Qué se refiere que no es al azar? Que se irradia una estructura somática, pero que tienen el mismo origen embrionario, es decir, se originan del mismo dermatoma. ¿Por qué el dolor del corazón se irradia hacia el brazo izquierdo? Porque el corazón y el brazo izquierdo, a nivel del embrión, se originan del mismo dermatoma. Y eso se refiere a lo que es la teoría de la convergencia y la proyección. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que cuando dos estructuras, una somática y una visceral, se originan del mismo dermatoma, ambas van a confluir en la misma neurona del asta dorsal. ¿Sí? Y la neurona del asta dorsal, ¿qué conduce? ¿A qué vía pertenece, doctora? La neurona del asta dorsal. ¿Sí? ¿De qué vía? Hipotálamica anterolateral, ¿no es cierto? Entonces, ambas convergen en la misma asta dorsal que, como dice la doctora, conduce dolor. Entonces, cuando el dolor de una estructura visceral que es poco localizado, es intenso, ¿no es cierto?, lo que produce acá es un fenómeno de facilitación, de modo que estímulos que provienen de la estructura somática, que probablemente no te produzcan dolor, también te producen activación de la neurona de la asta dorsal. ¿Sí? O sea, también hay una facilitación. O sea, estos estímulos probablemente en condiciones normales, los estímulos que provienen de la estructura somática no estimulan a la neurona de la asta dorsal. Pero como hay un dolor visceral persistente, se produce acá un fenómeno de facilitación, de modo que los estímulos de esta estructura somática del brazo izquierdo pueden estimular a la asta dorsal, y esta misma asta dorsal que llega a la corteza somatosensitiva, entonces el cerebro no sabe decir, viene el dolor del brazo izquierdo y del corazón. Tiene que discernir. Pero como hemos dicho, las estructuras somáticas son mucho más ricas en nociceptores que las vísceras. Entonces, ¿cómo lo interpreta el cerebro? Como que el dolor viene del brazo izquierdo. ¿Ya? Lo van a leer, eso se llama la teoría de la convergencia y la proyección, y es el sustrato del dolor referido. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Esto ya lo hemos visto. Acá.
Estas son las vías, ya lo hemos siempre. Vía del cordón posterior, vía espinotalámico anterolateral. Tacto, presión, vibración, dolor y temperatura. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la... Hemos visto que todas estas fibras van a llegar a la corteza somatosensitiva primaria. Está principalmente, ¿dónde? Acá, en el lóbulo parietal, circunvolución postcentral. ¿Ya? También hay una corteza somatosensitiva, un área de asociación sensitiva y un área de somatosensitiva secundaria que está a nivel de la césula de Sibel. Pero acá es lo que más nos importa, ya la circunvolución postcentral. Y vamos a hablar de la organización somatotópica. La organización somatotópica es una distribución topográfica en la que cada parte del cuerpo va a tener su representación en el sistema nervioso central. Es decir, en este caso, cada área del cuerpo, o cada segmento del cuerpo, va a tener una representación a nivel, ¿no es cierto?, de la circunvolución postcentral. ¿No es cierto? Y vemos acá como en la parte superior están los pies, el tronco, y en la parte inferior la cara, la lengua. Pero no solamente va a haber una representación, sino que el área representada va a tener relación con el uso de las partes. Y como ustedes saben, dos actividades que nos caracterizan o nos diferencian como especie es la coordinación motora fina y el lenguaje. Y es por eso que precisamente la cara, los labios, la lengua, ¿no es cierto?, y las manos son las que tienen más representación corporal. ¿Ya? Y ahí sale esta figura deformada que se llama el homúnculo sensitivo, o homúnculo o el tejido sensitivo. ¿Ya? Pero recordad ese término, la acción somatotópica, es una distribución topográfica en que cada parte del cuerpo tiene una representación en el sistema nervioso central. Acá vemos cómo cada parte del cuerpo tiene una representación a nivel de la circunvolución postcentral, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que el área representada está en relación al uso de la mano. El pie en la parte sensitiva también es importante, no tanto en la motora, pero el pie para caminar tiene que ser bastante sensible. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Recordar siempre cuál es la vía que conduce la temperatura y el dolor. Anterolateral, ¿no es cierto? ¿Qué me puede decir, qué me describe la vía espinotalámico anterolateral? A ver, Soto, dime, ¿cómo es la vía espinotalámico anterolateral? ¿Dónde está la primera neurona sensitiva? Ya. Entonces vemos que acá va a ingresar su axón por la raíz dorsal, ¿no es cierto? Y este sinapsis por quién? ¿Con quién hace sinapsis? Ahí tiene el grupo. Hasta ahora. ¿Con quién hace sinapsis, doctora? ¿Con quién estamos hablando de la vía espinotalámico anterolateral? La doctora dijo la primera está en el ganglio dorsal. La segunda neurona sensitiva. ¿Tiene el grupo? Está en el asta dorsal. De acá sus axones se dispusan hacia el lado contralateral y se van a sentar. ¿Sí? Entonces vas a imaginarte acá. Entonces tienes azul los nociceptores del miembro superior, tienes los nociceptores del miembro inferior. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el déficit neurológico si aparece un tumor a nivel de la médula espinal que te lesiona a este nivel el ácido espinotalámico anterolateral? ¿Cuál sería tu déficit neurológico? Piensen a ver, no tenemos cualquiera. Razones, piensen. Estudio.
por ejemplo, neurología, clínica de neurología, ¿qué vas a evaluar? Principalmente función motora y sensibilidad. ¿Qué vas a evaluar? Tono muscular, motilidad activa, reflejos. Vas a evaluar dolor con tu alfiler, ¿no es cierto? Vas a evaluar tacto, presión con tu algodoncito. Básicamente tu evaluación. Entonces ya sé, si utilizo mi algodón para evaluar tacto, ¿qué día estoy evaluando? ¿Cuántas vías conoces? Hemos hablado de la sensibilidad. ¿Cuántas vías hay? Ya, ¿cuáles son? Espinotalámico anterolateral. ¿Y la otra vía? Dorsal. Del cordón posterior. ¿Sí? Cuando tú vas a agarrar tu algodón y vas a ver la sensibilidad del paciente, ¿cuál de las dos vías estás evaluando? Esto es lateral. ¿Tú me puedes creer que la neurología es tan sencillo? Así nada más. O sea, yo ya sé que el cordón posterior básicamente dice tacto. Y la vía espinotalámico anterolateral es solo. Entonces mi evaluación neurológica va a ser con un algodón y un alfiler. ¿No es cierto? Porque si yo paso el algodón, estoy evaluando, ¿qué vía estoy evaluando? ¿Sí? ¿Pero qué vía es? Cordón posterior. No sé, ¿te gusta tanto el dorsal? Es un músculo que hace la extensión de hombro, creo. ¿No es cierto? Y si estoy evaluando el dolor, ¿qué vía estoy evaluando? Trato de corregirlo, ¿ya? ¿Sabes por qué digo que tienen que corregir esos chicos? Les cuento una anécdota, y lo estamos viendo. No les pueden mandar porque por ser médicos, ustedes van a tener que ir mucho al Poder Judicial, ¿ya? Porque basta que el paciente ingrese un 5 de diciembre y a ti te piden por una úlcera en el pie que lo ves cirugía plástica, te mandan interconsulta con endocrino, contestas interconsulta el 5 de diciembre y el paciente muere el 28 de febrero del año siguiente y ya te van a llamar. Porque es así. Todos los que pasan por el paciente, así le haya sido una pequeña nota, te van a llamar. ¿Cierto? Entonces, a mí no es la primera vez que me pasa. Hemos sido varios colegas porque se dan a todos. Y lo malo que yo creo que he visto mucho la ley del oro, ¿no? Unidad de víctimas especiales, ¿han visto? ¿Han visto en serio? La ley del oro, ¿no? O sea, mucha, me imaginaba un fiscal como bárbaro, ¿no? O sea, que iba a destrozarnos. Parecido, así como me está respondiendo la fiscal. Estaba en la calle. Tan así que el juez está dirigida. El juez, así era como un caso, como yo te pregunto a ti, o sea, el acusado, tú eres la fiscal, yo soy el juez. Doctora, le decía el juez, pero no le va a decir al doctor cómo era la parte introductiva, el doctor le ha dicho Ricardo, o sea, perdida. Una fiscal. Me he asombrado, ¿no? De verdad, decepcionado. No había preparado todo, porque ya sabe, iba a hacer como la película, ¿no? El fiscal ahí ve todo. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo programado? ¿Por qué entendió eso? Me llama la atención. Que estoy diciendo, recuerda nada más cordón posterior, no te olvides de todo, el dorsal olvida. Cordón posterior, tacto. Espinotalámico anterior, dolor. Me conformo con eso. Por eso es tu evaluación. O sea, no sé que seas neurólogo, vayas a ser más especializado. Pero como médico general, o como médico interna, o que sigas tu guardia, eso, ¿no? Porque con tu alfiler vas a evaluar el dolor, con tu algodón, tacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué lesión neurológica o qué déficit esperas encontrar si un tumor tiene lugar este día? ¿Qué día estamos hablando acá? Ya, ¿qué conduce? ¿Qué sensaciones conduce? Y temperatura. ¿No es cierto? Ya, entonces la lesión es acá. ¿Cómo va a ser el déficit neurológico? Si sigues así te saco adelante a ti, dos, para atrás, ¿no? Acá. No siente dolor. Ya, perfecto. Doctor, no va a sentir dolor por debajo de la lesión, ¿cierto? Es acá. ¿El dolor en el miembro superior está preservado o también lo pierde? Si la lesión es acá. No lo pierdo. No lo pierde. Ah, ahí vas bien. ¿Ves? Fácil. Doctor, va a perder. Te pregunto,
este soy yo, ¿no es cierto? Va a perder la sensibilidad del dolor y la temperatura de la pierna izquierda o la de derecha. Izquierda dice la doctora. ¿Quién dice derecha? Yo escuché derecha. ¿Quién dijo derecha? ¿Izquierda o derecha? Ah, me dice izquierda o derecha. Derecha. Izquierda o derecha. Yo digo, estoy de acuerdo con la doctora, ¿no? Izquierda. La lesión es acá. O sea, ya se depusó. Este lado está llevando información del lado izquierdo. ¿No es cierto? Entonces el paciente, si yo sé que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad termoalgésica, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, yo sé que la lesión está hacia el lado derecho. ¿Sí? Ahora te lo cambio, vas bien. ¿Qué pasa si tú evalúas, esta es la vía del cordón posterior, ¿no es cierto? Lo mismo, miembro inferior y miembro superior. ¿Qué pasaría si la lesión fuera acá? Estamos hablando, ¿qué va a perder el paciente? ¿Qué sensación pierde? Tacto, presión, ¿no es cierto? Del miembro superior izquierdo, del derecho, de los dos. Dejen a los perros, lo está haciendo bien. De ambos. Fácil, ¿no es cierto? ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿no es cierto? Porque acá no se ha acusado todavía. O sea, va a tener una pérdida de la sensibilidad táctil, ¿sí? ¿No es cierto? Ipsolateral del mismo lado de la lesión. Fácil, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el neurólogo. No se olvida la guía nomás. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una lesión de la corteza sensitiva, o sea, un infarto cerebral, una enfermedad cerebrovascular del hemisferio derecho, lo que hay es, no pierden la sensibilidad, sino que hay una sensación de hormigueo, entumecimiento y parestesias del cuerpo contralateral. O sea, el paciente te va a referir que siente entumecimiento, hormigueo, disminución de la sensibilidad, pero del lado izquierdo, si la lesión es en el lado derecho. ¿Ya? Donde pierde completamente. Ahora, las lesiones a nivel del tálamo pueden tener dos manifestaciones: o pierden completamente la sensibilidad, o en la fase de recuperación presenta un síndrome talámico de dolor crónico. ¿Ya? También del lado contrario. Eso es lo que más, vamos a ver clínica, lo quiero que se acuerden. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Cuál es la clase? 8:30. Vaya, tenemos todavía 5 minutos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Entonces, viendo esta parte ya para terminar, que lo hemos visto aquí. Estos son la regulación de cómo el cuerpo puede modular el dolor. Y hasta ahora, de las vías sensitivas del dolor, ¿cuál les parece la neurona más importante? Hasta ahora lo que han visto. Las vías del dolor son 3 neuronas, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿cuál te parece la más importante? Primera, segunda, tercera. Primera, ¿quién dice en primera? Segunda, tercera, el resto. La segunda. Casi. Ustedes ven los cambios fenotípicos, los brotes, se van a nivel de la segunda neurona de la sala dorsal, ¿no? Entonces acá hablan, vamos a terminar, pero acá dice que la transmisión de las vías nociceptivas puede interrumpirse por acciones dentro de la sala dorsal. Y ahí viene la hipótesis del control de compuerta. ¿A qué se refiere la hipótesis del control de compuerta? Que estímulos que se originan en receptores mecánicos innocuos te pueden bloquear el dolor. ¿Sí? Ese es el mecanismo de compuerta. Pero te lo voy a preguntar a los dos, ¿ah? ¿Prestamos atención o seguimos preguntándote? ¿Estás contenta? ¿Qué dices? ¿Seguimos? Te voy a preguntar entonces. Acá, ¿no es cierto? ¿Esta qué sería, doctora? ¿Qué estructura se refiere a eso? A
ver, explícanos el cuadro. El apoyo del doctor. Acá. ¿Qué es? ¿Dónde estamos ubicados acá? Esos doctores. Podría ser tus ojos. ¿Los ojos? Y Sí. está más perdido que todo, ¿no? No sé los ojos. Me sorprendiste, ¿verdad? Los ojos. No, ¿tú estás acá o qué le has hecho, doctora? ¿Que lo has desorientado completamente? ¿Dónde estamos ahí? ¿En qué parte estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Tálamo. Bueno, en la parte de abajo, creo que sería donde está el estrés superior. No se estaba atenta. Yo ahí ya me puedo dar cuenta nada más. A ver, si acá me estás hablando de un nociceptor, ¿qué es esto? Acá, ¿quién tiene los nociceptores? Me estás hablando de un nociceptor, ¿qué es? ¿Ah? Perfecto, veo que todo está atento. La primera neurona, ¿no es cierto? Ahí están los nociceptores. Y si esta es la primera neurona, ¿esta qué es? Dejen a la autora. ¿Qué es eso? ¿Dónde está ubicado? ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Hoy he dicho, ya saben, ustedes son de grupo antiguo, ¿ah? Siempre que pregunto me gusta eso de que les preguntan y por el escucho. No hay que respetar, porque te preguntan ahí, porque cuando le preguntan no están callados. ¿Sí? Cuando la doctora va a hablar, tenemos. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Con seguridad, ¿qué está bien? En el hasta la voz, ¿no es cierto? ¿Y esto qué sería? Por lo que hemos hablado. Está más ubicado que tu compañero. Los ojos no sé por dónde lo han dicho. ¿Ah? Tálamo. No. Ubíquense. No puede ser tálamo. Porque si me estás hablando de una sinapsis entre la primera y la segunda, estás haciendo médula. Estamos hablando de médula. ¿Y esto qué sería? Por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién deduce? ¿Qué sería esto de acá? Es un botón terminal. ¿De quién? Vamos a... ¿De quién, doctora? ¿Ah? No. Ya. ¿Cómo se llama? Ya, pero su nombre, ¿cómo era? Renzo. Ya, lo dejamos ahí. ¿Ya? Vamos a seguir en la siguiente clase. Vayan viendo la regulación de la transmisión del dolor y mecanismo de compuerta. ¿Preguntas acá ahí?